Gastón Macet Despanés. Como hicimos la otra vez, presentarte por las dudas, por si alguien ve este video. A ver, ¿tenemos a alguien viendo ya? Sí, hay más de 10 personas viendo. Muy bien, felicitaciones a los que se despiertan temprano. Acá ya están filmando también. Sí, estamos filmando. Yo no sé a qué cámara tengo que mirar. A las dos. Bueno, gente, muy buenos días. Les cuento, bueno, me presento, para quienes no me conocen, Gastón Macet Despanés, soy psicólogo, trabajo acá en el Centro de Promoción de Adultos Mayores desde hace más de 10 años y estamos embarcados en este proyecto de mantenernos cerca aunque estemos aislados. Entonces, en el día de hoy yo tendría que estar trabajando con mi grupo de alumnos en un curso que se denomina entrenamiento cognitivo. Los cursos de entrenamiento cognitivo son toda una familia de cursos que tienen que ver con que a medida que nosotros vamos envejeciendo sabemos que hay algunas de nuestras funciones cognitivas en las cuales se van produciendo declives, en las cuales se van produciendo algunas pérdidas. Van pasando los años y nos damos cuenta que las palabras de repente no nos fluyen con tanta facilidad como en otras épocas o que no somos tan veloces a la hora de realizar un aprendizaje. Entonces, el sentido de los cursos de entrenamiento cognitivo es justamente el de hacer esfuerzos, hacer tareas, hacer problemas, hacer acciones que en algún punto se asemejan a lo que es las actividades que uno hace también para mantener óptimamente el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro físico. Es decir, nosotros somos seres que tenemos muchas dimensiones, entonces nuestras habilidades cognitivas es una dimensión en el desarrollo que también podemos entrenar. A los que estaban haciendo este curso se salvaron de una prueba. Hoy nos tocaba hacer un test, hoy nos tocaba hacer una prueba. No se crea que se han salvado del todo porque vamos a conectarlos por el WhatsApp y les vamos a mandar unas tareas para que hagan en sus casas. Pero bueno, en este momento yo voy a arrancar por mostrarles unos ejercicios que se denominan series visuales y que pueden ser un buen ejemplo de un tipo de tareas o un tipo de ejercicios que hacemos en estos cursos y que nos va a permitir a nosotros además mostrar y explicar y hacer como jueguitos y hacernos el desafío para entender cómo de repente se entrenan aspectos que son los básicos de nuestro funcionamiento cognitivo. Hay una teoría que es la que mejor explica el funcionamiento cognitivo a medida que van pasando los años, que es la teoría de Cattell y Horn. Cattell en 1963, Horn en 1970 incorpora más ideas, pero que tiene como un par de conceptos que son los centrales. Hay muchas competencias cognitivas que nosotros vamos fortaleciendo a lo largo de la vida y que son los que se llaman las capacidades que hemos ido cristalizando a lo largo de la vida. Y hago esta curva porque digo, cuando somos niños y jóvenes esto va creciendo y a medida que llegamos a la adultez esto es algo que se conserva muy sólidamente. ¿En dónde lo vemos con más fuerza? En todo lo que tiene que ver con la comprensión y el uso que nosotros hacemos del lenguaje, que a medida que van pasando los años, producto de la interacción con nuestra cultura, nos vamos fortaleciendo. En cambio, en donde nosotros vamos a percibir que en vez de tener un patrón sostenido de desarrollo, tenemos un patrón de crecimiento en las primeras etapas de la vida, pero después de descenso y de declive paulatino a medida que envejecemos, es en lo que se denomina nuestras capacidades fluidas. La fluidez está más atada a la integridad de nuestro sistema nervioso, está más ligada a la velocidad con la que podemos procesar las informaciones, está más ligada a aspectos de corte más biológico, no culturales, que van a incidir en el modo en que nosotros podemos aprender y que van a incidir entonces en las tareas, en sus aspectos como más mecánicos que se denominan. Quizás esto conceptualmente es un poco complejo, pero yo les voy a dar un ejemplo concreto a partir de unas ideas que tenían Cattell y Horn en sus test de inteligencia y cómo ellos trataban de mensurar la inteligencia.
Para poner a prueba la inteligencia y las capacidades intelectivas se generan ejercicios y se generan pruebas en donde te ponen un problema. Yo les voy a mostrar un ejemplo de un problema que va a requerir. El problema consiste en que vamos a encontrar una serie de imágenes y nos preguntan cuál es la figura que mejor va a completar la serie que nos estamos encontrando, ¿sí? Es decir, vamos con esto que es un ejemplo como quien dice bien sencillo. Estamos arrancando como quien dice con ejercicios bien sencillos. No se crean que son Einstein si descubren esto. Pero arranquemos con lo sencillito. Un buen comienzo. Era un buen comienzo. Arranquemos con lo sencillo para que quede clara la idea. Pero a nosotros nos están preguntando cómo va a seguir esta serie de dibujos, cómo va a seguir esta serie de imágenes visuales, cuál va a ser el próximo elemento, cuál sería como quien dice el cuarto paso. Nos presentan este estímulo, nos presentan este estímulo, nos presentan este estímulo y es altamente probable que ustedes, quizás hasta sin reflexionar mucho, han dicho o han pensado o tal vez ni siquiera o ha sido hasta automático. Si acá hay un cuadrado, acá hay un cuadrado y acá hay un cuadrado, acá va a venir otro cuadrado. Y está muy bien que hayan pensado eso. ¿Por qué? Porque acá la inteligencia en sus aspectos más básicos tiene que ver con que uno empieza a percibir cierto orden en lo que está observando y eso empieza a posibilitar un razonamiento que es inductivo. Han inducido que acá hay alguna legalidad. Una legalidad que tiene que ver con la continuación de las cosas. Cuadrados, cuadrados, cuadrados. Me da la sensación de que va a salir otro cuadrado grande. Pero quizás, y ahí empezó a ser un poquito más complejo, observaron que hay otro elemento que permanece en todas las imágenes, pero al mismo tiempo permanece en algunos aspectos, círculo negro de determinado tamaño, y este círculo negro aparece, pero va apareciendo en distintos lugares. Es decir, siempre tenemos la misma figura, el círculo, el mismo color, negro, el mismo tamaño, pero han notado que ha ido cambiando de posiciones. Entonces, al interior de este cuadrado está arriba a la izquierda, y ahora apareció arriba, pero a la derecha. Entonces, acá hay algo que está cambiando, que es la posición. Y ahora apareció, pero apareció abajo, a la derecha. Entonces ahí es cuando uno empieza a hacer uso de la capacidad inductiva. Es decir, vamos a tener que como que generar una hipótesis. ¿Cómo se comporta este elemento? Y este elemento tiene un comportamiento, y un comportamiento que es regular. ¿Cuál es ese comportamiento? Y uno podría decir que se está como desplazando como si fuese en sentido horario. La primera vez apareció arriba a la izquierda, ahora aparece arriba a la derecha, ahora aparece abajo a la derecha. Entonces yo me tendría que preguntar, si mantiene ese mismo ritmo, ¿dónde tendría que aparecer la próxima vez? Abajo, pero habiéndose corrido hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo, filmadores? Vamos hasta ahí muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, en realidad en los ejercicios, que después nosotros les vamos a subir una hojita con ejercicios para que los vuelvan a hacer en su casa, en los ejercicios van a encontrarse que les dan opciones, ¿sí? Entonces, en el ejercicio ya te están dando una opción de estas. Uno tendría que elegir cuál de todas estas, por supuesto que acá aparecen más chiquito, simplemente por una cuestión de espacio, pero cuál de estas sería la que mejor completa esta serie de imágenes. La 3. La solución, Valentina dice la 3. ¿Vos, Rodrigo? Y sí, Valentina dice la 3. No se copien. Bueno, excelente. Han hecho la respuesta correcta. Excelente. Era la número 3 la solución. Y entonces esta sería la imagen que mejor completa nuestra matriz. Que mejor completa nuestra serie, porque habría mantenido la forma y habría mantenido este ritmo, que es el ritmo que nuestra inteligencia logró inferir, ¿sí? Entonces la inteligencia fluida tiene mucho que ver con una capacidad que es la del razonamiento abstracto inductivo. Abstracto
muy alejado del lenguaje, de las palabras, ustedes verán que este tipo de problema poco nos sirve lo que sepamos de geografía, de historia o las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de la vida en montones de ámbitos, porque es un problema muy abstracto, que lo que va a poner en juego entonces es nuestra capacidad de observar con atención, de observar con detenimiento, de percibir la continuidad de ciertos elementos y de inferir los cambios, de inferir las transformaciones que los elementos están teniendo para poder nosotros empezar a generar una hipótesis, ¿sí? Bueno, Que sería la regla esa que decías, la norma de cómo va cambiando. exactamente, es decir, la inducción tiene que ver con que uno logre percibir y elaborar, porque no es que esto uno lo va a poder, no es que solamente venga por una cuestión perceptiva, sino que uno va a tener que activamente hacer un proceso para empezar a inferir que acá hay algún tipo de patrón, como quien dice, una legalidad que organiza estas cosas. Yo siempre me acuerdo de mi sobrino, un sobrino con el que estábamos en Chile, tenía 5 años más o menos, y entonces estábamos por el balcón del departamento y estaban unos semáforos. Entonces digo, ay, veamos los colores: amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde. Entonces yo le quería mostrar que efectivamente, si estaba atento, iba a empezar a ver una regularidad. Y de repente él se da vuelta y me dice, sí tío, eso se llama un patrón. Estaba entrenado, parece que en el jardín de niños ya le habían enseñado algunas cosas y efectivamente es que nuestras capacidades intelectivas empiezan a desarrollarse desde que nosotros somos tempranos, y una necesidad básica para aprender es que uno pueda hacer asociaciones y descubrir e inferir la regularidad que tienen muchos de nuestros procesos. Uno puede pensar que esto está muy alejado de nuestra vida cotidiana, pero en nuestra vida cotidiana, cada vez que tenemos que hacer un aprendizaje de algo novedoso, piensen ustedes lo que es manejar un nuevo celular, un cambio de tecnología, nosotros nuevamente tenemos que hacer uso de estas capacidades para empezar a inferir los modos de funcionamiento, para empezar a inferir cuáles van a ser los resultados de determinados comportamientos. Basta de cháchara, vamos por un ejercicio más y vamos a ir viendo nuevamente esto de cómo es que estamos razonando, ¿sí? A ver, algunos ahí de los que están online, que vayan pensando este ejercicio. Entonces, nuevamente, yo ahora ya lo voy a hacer un poco más, ya que hay personas que están online o los que están en su casa, yo ya les voy a poner no solamente la tarea, sino que les voy a poner las opciones, ¿sí? Les voy a poner las opciones para que puedan ir haciendo lo que haríamos en una clase, es decir, que cada uno vaya, como quien dice, pensando cuál sería la solución que daría a este problema, ¿sí? A ver si se animan mientras lo van pensando, ponerlo para que lo vayamos contando. Si lo escriben ahí abajo con el tecladito en el celular, lo vamos a poder ver y se lo transmitimos a Gastón. Entonces, bueno, ahí cada uno seguramente va a estar pensando. Si fuera mi curso, a mis alumnos siempre les digo, no lo digan en voz alta para que todos puedan ir haciendo su propio trabajo de pensamiento. Entonces me dicen con los dedos, así, bueno. Maneje la ansiedad. Controlen la ansiedad. Estamos todavía en ejercicios sencillos, claramente, ¿no? Pero de todos modos, otra de las tips, otra de las pistas que uno les empieza a dar en un proceso de entrenamiento es que nosotros tenemos que tratar siempre de no atender todavía a las soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones, perceptivamente, es más lo que nos van a confundir, es más lo que nos van a interferir con tanta información, y que en realidad la clave es que uno efectivamente pueda deducir, pueda inducir y pueda descubrir el patrón que organiza nuestro problema, ¿sí? Es decir, tenemos que poder organizar lo que estamos viendo, tenemos que inducir los cambios, cómo se vienen produciendo, para imaginarnos la respuesta. Es decir, vamos con la continuidad, pero si yo observo un cuadrado dividido en 9 cuadraditos, con 2 cuadrados que son negros, ya vamos a ver bien en qué posiciones, pero hay una regularidad, el cuadrado en 9, el cuadrado dividido en 9, eso
se mantiene muy regularmente. Ahora, ¿qué otra regularidad hay? Siempre hay dos cuadrados en negro. Siempre son dos los cuadraditos en negro. ¿Qué cambio se produce? El cambio que se produce es en la posición, ¿sí? La cámara que lo tome cerquita para que se vea bien el problema, pero el cambio es la posición. Están arriba, a la izquierda y al centro, y la próxima vez, en vez de estar en este lugar, han ocupado esta posición. Si uno tuviera que elaborar una hipótesis, uno podría decir, entonces es como que no quedan estáticos, sino que se están moviendo. ¿Y cuántos se han movido? Y uno podría decir, si fuese como la aguja de un reloj, como si hubiesen dado 2 pasos. ¿Se comprende? Es decir, 1, 2, como girando dentro de este espacio que es el cuadrado. Si eso fuese cierto, encontramos que efectivamente se produce esta nueva rotación. Y si eso entonces es algo que hemos visto en un primer movimiento, en un segundo movimiento, podemos inducir que en el tercer movimiento estos dos cuadrados, ¿dónde van a estar? En el próximo cuadrado, en vez de estar en esta posición de abajo, tendrían que hacer este giro horario que vienen realizando. A ver, chicos, ¿cuál es la solución? ¿Podemos arriesgar? ¿Pueden arriesgar? La 1, sí. Muy bien, muy bien. Están diciendo que la solución tendría que ser un diseño como este. Un cuadrado en donde ya los elementos negros no aparecen acá, sino que han tenido un giro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. A ver, vamos con uno más. Y acá miren qué linda que es también esto que estamos observando, que es como una regla de movimiento, ¿sí? ¿Comenzar a estar más cerca con el celu o se alcanzan a ver bien? ¿Sí? Porque acá la clave, evidentemente que van a ver que lo que se está conservando siempre igual es esta cuadrícula de 4×4. Entonces, tenemos una regularidad, tenemos un cambio, la posición del elemento negro. Si yo dijera en qué posición está, primera columna, primera línea, y ahora segunda columna, pero segunda línea, tercera columna, tercera línea. Ahí es cuando están entrando en juego, en estos ejercicios que son como más sencillos, es más fácil de ver, que está entrando en juego la observación, es decir, uno tiene que prestarle mucha observación, tiene que prestar mucha atención a los elementos, observar, razonar para pensar cómo cambian las cosas. Siempre nos es más fácil percibir lo que no cambia. A nadie se le ocurriría decir, ahora va a venir un círculo. No, lo que no cambia es lo que nos da una estructura más sencilla para el razonamiento, pero lo más complejo siempre es pensar qué cambia, y lo que cambia, preguntarnos cómo cambia. Y acá entonces uno puede deducir que hay una ley. El cambio es de columna y de fila. Cambio de columna. Primera, segunda, tercera. La próxima vez, ¿en qué columna voy a estar? En la cuarta. Filas. 1, 2, 3. ¿En qué fila tengo que estar? En la cuarta. Entonces, ahí está claro en estos ejemplos más sencillos cómo el razonamiento inductivo me ha ido posibilitando llegar a generar una hipótesis con respecto al movimiento o al cambio de uno de los elementos, y poder entonces también llegar a pensar cuál va a ser la respuesta posible. Y como yo les decía, si uno no presta tanto atención a las soluciones, sino que se concentra en descubrir el patrón, la ley que organiza esto, yo tengo que tratar como de imaginarme el próximo paso. Y con esa imagen mental que yo me hago, ir a la búsqueda de la opción que responde a la imagen que yo me construí. Por ahora no se están animando a dar las respuestas, pero sí están haciendo comentarios. Interesante, una maravilla de clase, súper didáctico el profe, así que están contentos. Vamos bien. Ahora falta que interactúen un poco más con las respuestas, si se animan, aunque se equivoquen. Miren, equivocarse es parte del entrenamiento. Cuando uno entrena una habilidad cognitiva, hay que aprender a manejar la frustración.
¿Por qué? Porque efectivamente el entrenamiento requiere que uno vaya enfrentando ejercicios de cada vez mayor dificultad. Estamos arrancando por ejercicios relativamente sencillos. Cuando yo digo que es relativamente sencillos, quiero decirlo con claridad, es decir, como cada uno de nosotros tiene distintas capacidades cognitivas, nosotros tenemos que aprender a conocerlas cuáles son las que nosotros tenemos. Es decir, somos muy distintos. Para algunas personas estos ejercicios ya pueden estar siendo difíciles, ¿se comprende? Para otras personas pueden ser claros y sencillos. Y para algunas personas pueden ser casi que facilísimos. ¿Por qué? Porque somos todos muy distintos. Depende de nuestra historia, de nuestros entrenamientos, de nuestro estado general de salud en este momento. El desafío es en que en cada uno, cuando empieza a hacer programas de entrenamiento o empieza a hacer procesos de entrenamiento, bueno, uno tiene que tratar siempre de dar lo mejor de uno. Es decir, hay que exprimir el limón hasta que siga saliendo jugo y cada uno hacer sus esfuerzos para llegar hasta donde uno puede llegar. Acá Cristina ya se animó a decir cuál era. E Inés propone algo que tal vez es interesante. Hay otras formas también de llegar al mismo resultado. Ella dice, podríamos llegar en diagonal, en vez de ir siguiendo columnas y filas. Por supuesto, excelente, Inés. Inés, claro. Saludos especiales. Exactamente. Acá van a ver de qué se trata esto que yo digo que es el lenguaje. Y Inés está usando la palabra se movió en diagonal. ¿Ven? Y es verdad. Y es verdad. Cuando uno empieza a usar las palabras para explicar lo que está viendo, seguro que cada uno de nosotros lo tendría que explicar con sus propias palabras y va a encontrar como distintos modos de expresarlo. Pero cada uno efectivamente ha hecho un proceso de pensamiento sin lenguaje, que es como quien dice lo que está en la base de estos ejercicios, y puede ser que estemos llegando al resultado correcto, la respuesta adecuada, a partir de procesos de pensamiento que, digamos, uno puede pensar que son distintos, pero esencialmente no han sido distintos, porque esencialmente que uno lo enuncie como cambio de fila y columna o lo enuncie como movimiento diagonal, simplemente con la palabra estamos enunciando algo que nuestro proceso inductivo de razonamiento nos permitió ver que es un patrón de cambio, ¿sí? Así que excelente, efectivamente. Cada uno lo explicaría de distintas maneras y sería igualmente correcto, ¿sí? Bien, entonces voy a pegar un saltito y voy a poner el siguiente ejercicio. Y este ejercicio yo ya se lo voy a poner también con las posibles soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí de repente pueden empezar a pensarlo todo, necesitan ayuda mía, y acá hay que ordenar un poquito más lo que estamos viendo, ¿sí? Piensen. Nos quedamos mudos para que todos se concentren. Me cruzo. A ver, Valentina, haceme con los deditos. A ver, ¿cuál es el que tenés en tu mente? Ajá, te agarré que no estabas pensando. Chun, 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 chun. Siga pensando. Ya creo que sé cuál es. A ver, con los deditos. Ahora. Con los deditos. Bien, Rodrigo. Ay, con miedo. Bien, con miedo, porque sí, uno se pone un poquito ansioso. Uy, ¿me va a salir? ¿No me va a salir el ejercicio? Lo bueno es que si están solitos en casa, no hay que tener miedo, nadie se va a reír de ustedes si no sale. En grupo se genera un poco de esa ansiedad, pero efectivamente acá es como, esto ya... El círculo hace que uno se pierda un poco más. Es mucho más fácil perderse, ¿ven? Exactamente así. La forma circular y este como, yo lo voy a traducir al español, pero este pedazo de pizza es como que nos va cambiando de lugar en la bandeja. Entonces,
como esta forma ya no es tan, qué sé yo, tan clara como nuestras cuadrículas anteriores, el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener en la atención y para mantener en nuestra memoria de corto plazo, que se llama, ya se nos hace un poquito más difícil ver cómo es que se está desplazando este elemento, ¿sí? Yo voy a hacer así, voy a hacer así, voy a sacar esto, quizás me voy a ayudar un poquito y me voy a imaginar ciertos ejes. Es decir, si yo veo la primera imagen, yo podría decir, claro, es como una porción de pizza que está como si fuese un reloj arrancando desde las 3 y está en esta posición. ¿Ven? ¿Ven? Todo esto que yo estoy haciendo es algo que no necesariamente a todos nos brote tan fácilmente, pero yo lo que en un curso de entrenamiento cognitivo tengo que tratar de hacer es, uno tiene que aprender a observar muy bien. Después en la vida cotidiana, nuestro funcionamiento cognitivo también depende mucho de qué tan buenos observadores somos. Entonces, observo la posición, es un triángulo que está arrancando, como quien dice, de la horizontal de este círculo, como si fuese las 3 de la tarde en un reloj. ¿Y qué tamaño tiene esta porción de pizza? Y fíjense, acá cuando yo me imagino o pienso en estos límites, es como si yo dijera, si fuese una porción de pizza sería un octavo, porque yo podría llegar a armar 8 porciones de ese tamaño de círculo. ¿Te gusta la pizza, no? Muy bien, entonces... Es lo mismo que me imaginé. Todos pensamos en pizzas, estamos todos con hambre. Acá hay un olor a lavandina, chicos, no me cuenten. Porque para hacer estas clases hay que ser muy hay que ponerle imaginación. Porque acá hay olor a lavandina, han limpiado todo, estamos a salvo de todo virus. Entonces, si uno piensa cómo fue el movimiento, claro, entonces el movimiento ha sido la primera vez en este lugar, la segunda vez está apareciendo aquí, como si fuesen las 6 de la tarde. Entonces, es como que uno empieza a descubrir, claro, hay un patrón de movimiento. La porción de pizza, en vez de estar acá, se ha corrido 90 grados en sentido horario. Y la próxima vez, en vez de estar acá, en esta imagen, ¿a dónde se nos ha desplazado? Tac, tac, y se ha desplazado aquí. ¿Perdón? Porque es de este tamaño. Se ha desplazado aquí. Entonces, en el próximo movimiento, en nuestro próximo círculo, ¿en dónde tendría que estar? Y no tendría que estar acá, tendría que estar desde esta posición en ese lugar. Y ese es como el movimiento que ha estado realizando nuestra imagen. Una rotación en un determinado sentido que nos lleva a pensar entonces que la solución más adecuada sería que este triángulo, en vez de aparecer acá, aparezca ¿estamos de acuerdo? Sí, mientras vos contabas hubo algunos comentarios que presentan algo curioso. Te lo cuento. Inés primero dijo, para mí el que sigue es el número 2, Inés Pacheco Pen. Excelente, Inés. Un punto para Inés. Pero Hilda Romero dijo, para mí también es el 2 y muy buena la clase. Carmen hace un comentario aparte que es, acabo de hacer lo que no me gusta que hagan algunos compañeros en clase. Hay que dejar que cada uno tome su tiempo. Pero después Inés Pacheco Pen se corrige y dice, no, me parece que es el 3. Ajá. E Inés Largo también dice el 3, con un blanco intermedio. Es decir, que hubo un primer razonamiento que parece que se llevó a lo que era, el correcto, pero después por algún motivo se arrepintieron. Cuidado, porque en el 3, ¿qué estaría pasando? Fíjense en esta solución. Que si yo mi triángulo pasara desde esta posición a la que propone el 3, hasta esta posición, el movimiento que habría hecho rompe la regularidad que tiene. ¿Por qué? Porque el movimiento tiene una regularidad de 90 grados, no de 180. ¿Sí? Fíjense, si esta línea llegara hasta acá,
estaríamos haciendo todo un movimiento mayor a los 90. Tampoco es 180, es menos. 30 más 30, 120, bueno, no sé, yo me mareé. Esa es la Pensé clase que de podemos sacar la geometría. cuenta, que ya es un grado de formalización excesivo. Bueno, ¿cómo vamos? Nosotros tenemos tiempo hasta las 11, me parece, ¿no? Sí. O sea que tenemos que regular para la otra tarea que les quiero dejar. Pero voy a pegar entonces una avanzadita y les quiero mostrar el siguiente. ¡Tarán! Estamos haciendo un salto medio rápido, ¿no? Porque, bueno, estamos un poco restringidos por el tiempo que tenemos, por los recursos que tenemos. Pero la idea es que vamos a ver si podemos colgar después por internet una hojita en donde tengan toda esta serie de ejercicios que estamos haciendo y que ustedes entonces los puedan ver despacito en su casa, trabajar con lápiz y goma, con lápiz y goma. Ayudarse haciéndose dibujitos, ayudándose en todo lo necesario. Entonces vamos a poner este ejercicio y acá también van a ver que cuando lleguen a la deducción van a percibir que no es tan compleja la ley que regula esto, pero perceptivamente es muy complejo lo que estamos viendo, es un lío lo que estamos viendo. Entonces nuestra primera tarea es observar muy bien. Y observar entonces acá va a implicar también después una cosa bien analítica. Es decir, acá hay un círculo grande, pero no me va a alcanzar decir con muchas pelotitas adentro, blancas y negras, sino que voy a tener que observar muy bien cuántos elementos hay adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos blancos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos negros. 6 elementos blancos, 6 elementos negros. O sea, acá yo tengo un círculo entonces que está teniendo 12 circulitos. Un elemento circular grande con 12 circulitos. Y a su vez en esos 12 circulitos, 6 son blancos y 6 son negros. Acá tiene que empezar a funcionar algo. Espero que no esté funcionando todo. Creo que se llama la memoria de trabajo. Es decir, porque yo estoy observando, yo estoy analizando y yo también tengo que ir como tratando de memorizar algunas cosas que estoy deduciendo, tengo que tratar de recordar algunas cosas que estoy viendo, porque lo voy a necesitar en mi memoria para cuando me vaya a analizar lo siguiente y que todavía acá entonces permanezca en mi memoria. Yo dije 6 blancos y 6 negros. ¿Y ahora qué tengo en este círculo grande? Resulta que si presto atención a los blancos voy a descubrir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 elementos blancos. Y tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 5 elementos negros. Entonces acá ya ha habido un cambio. Yo acá tenía 6 y 6. Ahora yo tengo 7 y 5. Y ahora 8 blancos, 4 negros. Hay una constancia, siempre son 12. Hay una varianza, hay algo que varía, hay una variación. Hay una legalidad por detrás. Aumentan 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aumentan los circulitos blancos, disminuyen los elementos negros. Yo ya he charlado mucho, véanlo bien. No tenemos cómo levantar los deditos acá. Si lo anotan en el grupo, los que están viendo online sonamos porque, es decir, los que están viendo anoten y los otros no se fijen. Cada uno haga su tarea solito. Y no dejarse engañar por lo perceptivo. Si uno solo, es quizás en este ejercicio por ahí es más fácil ver los elementos negros y decir 6, 5, 4, este va a tener 3.
Pero si yo solo me fijo en ese detalle, todavía puedo confundir entre la respuesta que dé. Puedo confundirme fácilmente. ¿Estamos? Entonces, acá lo que voy a necesitar es también prestarle mucha atención a todos los elementos que forman el problema. Dijimos 2, 4, 6, 6 blancos, 7 blancos, 8 blancos, necesito 9 blancos. 3, 6, 7, 9. En cambio en este hay 8. Ya está, chicos, ya lo resolvimos. Ya Celia solía una respuesta válida también. Muy bien, Celia. Muy bien, entonces ahí está la respuesta adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos? Bien, tratando de entender también que hay otro tipo de patrón, porque acá si uno trata de seguir el patrón anterior de la disposición de dónde está cada uno, es imposible tratar de predecir cuáles van a ser negros y cuáles van a ser blancos en la próxima. ¡Excelente! ¡Qué buen comentario! Muy bien. La verdad que siempre lo lindo de las clases es que las clases, la interacción con los modos en que cada uno piensa, enriquecen enormemente lo que pasa en el ámbito de un aula. La interacción humana es central en los procesos de aprendizaje y nosotros todo lo que podamos pensar y comunicar y expresar, si tenemos la capacidad de escucharnos, seguramente va a enriquecer esos intercambios. Lo que muy bien enuncia Rodrigo es que nosotros veníamos con ejercicios en donde la lógica y el patrón era más bien una cuestión de posiciones de los elementos, de dónde se posicionaban, de dónde se ubicaban dentro del espacio. Y acá esa lógica no nos es de utilidad, porque uno tal vez podría haber pensado, acá lo que están cambiando son las posiciones de los elementos negros, estaban arriba y como que fueron bajando. Pero van a ver que uno, si intentara construir una regla muy rigurosa en esa dirección, es decir, atendiendo a la variable espacio, es imposible llegar a una regla, a una regularidad que sea clara, que sea lógica y que sea nítida. Acá en general en estos ejercicios nos va a pasar que a veces uno se entusiasma con alguna regla o con alguna regularidad y quiere como forzarla y no va a permitir llegar a una respuesta correcta. En cambio, cuando uno logra como descubrir una regularidad bien clara y bien nítida, es que seguramente ahí hemos dado en la tecla, hemos dado en la clave. Pero excelente. Acá no es una cuestión de cómo se distribuyen en el espacio, sino estrictamente una cuestión de cantidades. La distribución verán que es media azarosa, es aleatoria, entonces ya no hay un patrón. Quizás esto sea más fácil de entender si uno comprende de qué se trata esto del azaroso o la idea de que haya una regularidad. Si yo pusiese 2, 4, 6, 8 y pregunto ¿cómo sigue esta serie? Muchos me van a responder que esto sigue con el 10. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que acá hay un patrón, acá hay una regularidad, acá hay algo que nos ha ordenado todas esas informaciones. En cambio, si yo dijese 2, 5, 26, 41, 12, a menos que haya un patrón extraño, pero acá hay una cuestión absolutamente aleatoria que nos haría absolutamente imposible definir cómo seguiría, porque en realidad no está respondiendo a ningún patrón regular, sino que es una cuestión azarosa, alias, los dados latinos. Esto está saliendo sin ningún tipo de orden. Muy bien, vamos con un ejercicio más. Ya sale humo. Además de Celia, Inés Pacheco-Pen también acertó con el número 1 de Brasil. Muy bien, muy bien. Excelente. Mientras tanto te leo un par de comentarios. Dale. Claudia Mercado cuenta que ella no está inscrita al CEPRAM y que está conociendo a través de las clases virtuales. Mira. Así que nos alegramos mucho, aparte le gusta la clase, lo cual son dos datos interesantes. Bienvenida, Y Lidia bienvenida. Bastián sí ha sido alumna, fue alumna tuya, Gastón, pero este año no está haciendo el curso, así que también es otra forma de llegar a todos los que no están haciendo el curso ahora. Bueno, nos alegra, eso nos alegra mucho, saber que estamos llegando a personas que
nada, que si uno puede impactar positivamente, la verdad que a nosotros nos alegra mucho saber que vamos en la dirección, a la misión que tiene el CEPRAM. Y que esa misión tiene que ver con esto, con el bienestar psicológico. Y sabernos cerca, sabernos mirados, sabernos cuidados, sabernos acompañados, ayuda mucho en estos momentos. A mí me ayuda como docente, porque en definitiva uno también puede seguir dando espacio a su rol y a la identidad que uno tiene, y es un placer saber que hay estudiantes, porque no hay profesores y no hay maestros y no hay personas con disposición a aprender, y la disposición a aprender es hermosa. Les dejo a ver si descubren la regularidad en este ejercicio. Las regularidades y los cambios. Una forma mayor que bueno, nos encuadra, y otras formas que están teniendo algún tipo de patrón también. Estamos tan concentrados en el aula que acá llega a escucharse el segundero del reloj. Entonces, Es la... a ver, acá hay algunos que ya están levantando los dedos de los camarógrafos. Y está... Espera que yo también lo tengo que pensar. Muy bien, Valentina. Acá tenemos un problema con el tamaño de las imágenes de abajo. Eso sería una expresión. No, bueno, vamos a irlo explicando. Que es, nosotros, bueno, por supuesto que acá hay un elemento externo que es el cuadrado grande, entonces siempre está el cuadrado grande, eso va a estar siempre presente, en las respuestas y en las opciones también, y habrán percibido que hay una continuidad con una de las figuras. Siempre hay un circulito, 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 circulito. Vamos a necesitar que aparezca sí o sí un círculo, pero ha tenido un cambio. ¿Un cambio en qué? En su tamaño. Es decir, acá era pequeñito, acá ya está un poquito más grande, acá va a estar un poquito más grande. ¿Cómo tiene que ser mi solución? ¿Tiene que haber un círculo? Sí, tiene que haber un círculo. ¿Tiene que ser más grande que este? Sí, tiene que ser más grande que este. ¿Y qué está pasando con la otra figura? Acá tenemos un cuadrado. Y ahora tenemos un pentágono. No se asusten si no nos salen las palabras técnicas. Ahí van a ver que la fluidez verbal va disminuyendo. Esto es un pentágono. Pero bueno, acá teníamos una figura de 4 lados, acá tenemos una figura de 5 lados. Y ahora tenemos una figura de 6 lados. Si tengo figuras de 4, de 5, de 6, la próxima tiene que tener 7. Estoy seguro que todos lo hemos percibido. Acá estamos teniendo una dificultad. Bueno, entonces en las soluciones necesitamos que haya un círculo junto con una figura de 7 lados. Por eso vamos a llegar a que de las 4 opciones que tenemos como respuesta, la que tiene círculo y una figura de 7 lados es la número 3, ¿cierto? Bien. Aquí hemos tenido un pequeño problema de imagen. Como no estamos manteniendo la escala, quizás les dé la sensación de que este círculo no es más grande que este. Es verdad, tenemos un problema de escala. Si a esto lo pusiéramos acá y lo escaláramos y lo ampliáramos, quedaría claro que este círculo en escala es más grande que el del paso anterior. Bueno, yo les voy a subir junto con este video, van a encontrar de algún modo alguna hojita como para que uno pueda hacer más ejercicios, y probablemente una hojita con las soluciones para que puedan después hacer cosas de autocorroboración. Cuando esté el video en YouTube, ahí siempre abajo del video se pueden dejar algunos comentarios, ahí vamos a poner cómo acceder a eso. Y lo mismo en Facebook, vamos a tener, cuando esté el video ya subido, la opción de ahí mismo acceder a estos ejercicios. En los comentarios del video de Facebook. Y como me queda muy poquito tiempo, pero quiero aprovecharlo para dejarles otra actividad que es más lúdica,
y que la pueden hacer por internet. Entonces los que tienen manejo del internet y de las computadoras pueden explorar, y es una página en donde hay muchos desafíos mentales. Les voy a presentar un juego que usamos también en uno de los talleres, en los talleres de jugar activamente. Entonces en esos talleres de jugar activamente les mostramos esta página y este juego. Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la página de inicio de Google o la página de inicio, a ver, del navegador que tengan ustedes, cualquiera de los navegadores que tengan, Google en este caso creo que es Bing. Bueno, entonces uno tiene que buscar nonogramas, así se llama el juego. Es un juego adictivo para los que les gustan los desafíos para con su mente. Nonogramas. Entonces, allí donde encuentren hacen la búsqueda y van a entrar en esta página. Voy a aumentar un poquito el zoom para que puedan ver la página. Una página de puzzles, una página de puzzles española, puzzle nonogramas. Entonces, en esta página, cuando uno entra, se encuentra con muchos juegos de ingenio, y este a mí me parece muy bonito. Se llaman los nonogramas, y nos vamos a concentrar. Voy a ampliar la imagen lo más que pueda. A Carrefour le vamos a pedir después si quiere sumar auspicios. Entonces nos vamos a concentrar en cómo se juega este juego. Aquí la diferencia que tenemos con los ejercicios anteriores es que no se trata de un razonamiento inductivo, sino que se va a tratar de un razonamiento deductivo. Nos van a dar las reglas del juego y tenemos que alcanzar a resolver el problema. Pero con reglas que no vamos a inferir, sino con reglas que nos van a dar y que nos tienen que orientar entonces a realizar un pensamiento lógico para dar respuesta al problema, ¿sí? Ustedes en este ejercicio, yo les voy a explicar bien las reglas, aparecen escritas en un costado de la página. Ustedes cuando entren a la página van a ver que las reglas aparecen escritas, pero es más fácil que yo las muestre ahora explicándoselas rápidamente, y ustedes después repiten la grabación hasta que las reglas se memoricen, porque no es fácil memorizar reglas de juego. Pero acá la regla es que en este juego, en donde yo tengo, en este caso, 5 columnas y 5 líneas, aparecen unos números que nos indican la cantidad de casilleros negros que voy a encontrarme en cada una de las líneas. O sea, este 2 significa que en esta línea van a aparecer 2 casilleros negros. Este 2 van a aparecer 2 casilleros negros. Este 1, un casillero negro, 4 casilleros negros y 4 casilleros negros acá. Estos números indican la cantidad de casilleros, y esos casilleros además tienen que aparecer adyacentes. Es decir, 2 casilleros negros quiere decir que o estos 2, pero adyacentes, van a ser negros, o estos 2, o estos 2, o estos 2, pero 2 significa 2 casilleros negros pegaditos, uno al lado del otro. Igual que este, 2, este es 1, uno de estos va a ser negro. Estos van a ser 4 casilleros negros, y tienen que ser 4, así, o pegaditos así, o pegaditos así, desde acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo complejo es que además de combinar ese pedido en la horizontal, yo tengo que combinar ese pedido en la vertical. Es decir, este 3 en este lugar me está indicando que 3 elementos van a ser negros. Yo no sé si van a ser estos 3, o estos 3, o estos 3, pero acá tienen que aparecer 3 casilleros negros. Acá tienen que aparecer 2 casilleros negros y otros 2 casilleros negros. Y eso va a ser una clave muy importante, porque me está diciendo que tienen que aparecer 2 grupos de casilleros negros. Y entre ellos, sí o sí va a tener que aparecer un espacio que los distancie.
Si no sería un 4. Si no sería un 4. ¿Estamos de acuerdo? Acá dice que tienen que aparecer 2, y acá dice que tienen que aparecer 2, y acá dice que tienen que aparecer 2. Entonces, acá viene la cuestión de empezar a aplicar esas reglas. Yo tengo que poner casilleros negros en la cantidad que me indican, pero con un objetivo. Que la imagen que vaya construyendo acá, luego se verifique tanto para las horizontales como para las verticales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con eso básicamente quiero decir que no es que uno tenga que empezar al tuntún y decir, ah, bueno, como va a haber 2 casilleros negros acá, los voy a poner en este lugar. Listo, voy a poner 2 ahí. Ah, como hay que poner 2 acá, los voy a poner en este lugar. Muy bien. Ah, como dice que hay que poner 1 acá, lo voy a poner ahí. Ah, como dice 4 acá, le voy a poner 4 casilleros en este lugar. Chao. ¿Por qué? Porque si yo solamente presto atención y empiezo a poner el tuntún, yo ya no estoy cumpliendo con la ley que me pide la vertical. Porque dice que acá tenían que aparecer 3 casilleros negros y acá ya tengo 4. Y acá me decía 2 y 2. Bueno, podría cumplirlo todavía, pero acá me decía 2. ¿Se comprende? Y acá yo ya metí la pata. ¿Por qué? Porque empecé a poner quizás sin más lógica que atender a un elemento. ¿Sí? Entonces, yo lo que no tengo que hacer es avanzar hasta que no tenga alguna certeza más lógica. ¿Sí? Yo no tengo certeza de dónde va a aparecer este elemento. Me dice un cuadradito negro y puede ser este, pero no podría ser este. No podría ser este. No podría ser este. Si pueden ser todos. Claramente no es el lugar como para tratar de resolver, sino que yo tengo que tratar en todos estos tipos de ejercicios de pensamiento deductivo, tratar de encontrar y de buscar dónde tengo mayor cantidad de información como para con mayor seguridad ir avanzando. De todas las informaciones, la que está más clara es esta. Porque si acá te dicen que en esta columna tienen que aparecer 2 y 2, y acá es importante el orden, cuando vean al que aparezcan numeritos, este 2 que está más arriba tiene que aparecer más arriba y este 2 más abajo. En este caso no se va a percibir, porque básicamente la única forma de poner 2 y 2 es así. 2 acá, dejar este espacio sin negro y poner 2 acá. Bueno, acá en la computadora uno va a poder poner esto y va a ayudar mucho, porque esa cruz ya me deja la certeza de que ahí yo no puedo poner un casillero negro. Y entonces yo ahí estoy logrando responder a la consigna. Y no hay otra forma, no hay otro modo de que... vez ya descargaste un poco una de las posibilidades del 1. Sabes que el 1 ahí no puede estar. Y se redujo. Cada vez que yo ponga algún tipo de información con cierta seguridad, yo ya empiezo a reducir las incertidumbres lógicas que tenía para los otros pasos, y voy a tener que empezar a prestarles atención. Por ejemplo, también al poner estos elementos en este lugar, yo acabo también de reducir las incertezas con respecto a estos elementos. ¿Por qué? Porque si acá tiene que aparecer en el horizontal 2 casilleros negros, ya apareció 1. Entonces, ahora mi duda ¿cuál es? ¿Dónde va a aparecer el otro elemento negro? ¿Acá o acá? No lo sé. Pero, si sé algo, acá no puede llegar a aparecer un casillero negro. ¿Se comprende? Es lógico, porque este o va a ser negro para acá y van a ser 2 negros en esta posición, o va a ser para acá y van a ser 2 negros, pero acá este casillero no puede ser negro. Lo mismo pasa con este. Lo mismo pasa en el ejercicio en la posición de abajo, con estos 2 elementos. ¿Se va comprendiendo? Entonces, esto en realidad ya me sacó ciertas incertidumbres para allá y también me empezó a generar más certidumbres para este lado, porque yo no sabía dónde iban a aparecer 2 elementos negros y ya se me empieza a acotar el espacio en el que efectivamente van a aparecer. Y ahora, el próximo paso, yo creo que es un poquito más complejo, pero donde yo tengo cierta certeza, o puedo poner ciertos cuadrados con cierta certeza, es acá donde me dice que hay 4 casilleros negros. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo ya tengo uno acá, ¿hacia dónde pueden crecer?
Podría ser que los 4 casilleros negros sean estos. ¿Estamos de acuerdo? O podría ser que los 4 casilleros negros fueran este y este. Pero, sean estos 4 o sean estos 4, hay 2 casilleros que sí o sí van a ser negros. Este tiene que ser negro y este tiene que ser negro. ¿Por qué? Porque no hay más margen y la única incertidumbre que todavía me va a quedar es si el cuarto elemento va a ser acá o el cuarto elemento va a ser acá. ¿Se va comprendiendo? Este video tal vez conviene verlo una vez, 2 veces, 3 veces, así, hasta que uno a la lógica la termine, como quien dice, atrapar y después meterse en la página, probar con el más fácil de todos los ejercicios, porque acá después van a ver que hay niveles de dificultad al infinito y más allá. Entonces arrancar con los más sencillos de todo, meter la pata, sin miedo. Entonces, así como yo ya hice ese razonamiento con ese, también podría hacer el razonamiento con este 4. O, cuando ya tengo este dato, puedo hacer el razonamiento atendiendo a lo que me pide la columna. Entonces, si esta columna me dijo que tenía que tener 2 casilleros negros, y si ya logré descubrir he logrado descubrir que este elemento va a ser negro, y por lo tanto, los elementos de abajo, van a ser cruces. Y ven que acá se va como resolviendo. Acá pasa lo mismo. 2, entonces 2, cruz. Y cuando hemos completado esto, se nos despejó una de las incertidumbres. ¿Se acuerdan que no sabíamos si estos casilleros negros iban a crecer para acá o iban a crecer para acá? Entonces, evidentemente, ya no hay más opción que ocurra esto. ¿Dónde podemos seguir ahora con estos datos que hemos ido incorporando? Que si acá tienen que haber 3 casilleros negros, ya encontré 2. Y por lo tanto, ahí, y ahora se me finaliza mi incertidumbre. Los 4 van a ser acá, acá, y y hemos logrado resolver el ejercicio porque hemos logrado el diseño que responde a lo que, según nuestras premisas, teníamos que lograr. Es decir, 2, 1, 4, 4. 3, y acá aparece un bloque de 3, 2 y 2, 2, 2 y 2. La solución es como perfecta. Si uno mete la pata y dibuja, por eso esto hay que hacerlo en las computadoras que te permiten borrar, o cuando uno los hace en papel con lápiz y goma, la solución que hay es una solución perfecta, como quien dice, ¿sí? Y en el caso de las computadoras uno tiene el beneficio de que acá uno puede comprobar si el ejercicio lo he hecho bien, y si lo hiciste bien, te felicitan. Nos tardamos como 1 hora, 10 minutos, pero hay que tomarse todo el tiempo que haga falta. Esta página, entonces, la vamos a anotar también. Es nonogramas. Yo voy a sacar la resolución tan alta simplemente para mostrarles que ustedes en la página acá tienen las reglas del juego. Y lo que yo digo que, porque me gusta mucho cómo lo han planteado en esta página a los ejercicios, que son muchos ejercicios que tienen dificultades progresivas. Entonces uno, si le toma la mano a estos ejercicios, puede irse desafiando con tamaños o complejidades cada vez mayores. Pero mi recomendación, arrancar por tomarle la mano en el nivel más sencillo. A los que les gustan este tipo de tareas, una advertencia, pueden ser adictivos. Tengo una alumna, Ana María Carreño, que debe ver este video o ahora o más luego, pero ella se envició, así que tengan cuidado.
No, es muy lindo realmente, es desafiante. Bueno, estimada gente, estamos requete en hora de que puedan seguir con otras clases acá en el CEPRAN. Como siempre, un placer que haya gente que esté viendo, que haya gente que pueda entrenar capacidad de tiempo en este momento que nos va a tocar aislarnos y cuidarnos. Bueno, muchos agradecimientos, muchos comentarios sobre la clase. Gracias Gastón, ídolo, gracias, divina la clase, estoy encantada, excelente clase. Muchas de alumnas e incluso de una colega de Paula Escorjova. Oh, gracias Paula, que con Paula además usamos estos ejercicios en el curso de jugar activamente, así que a los alumnos del curso de jugar activamente también ya esta clase también les va a ser de mucha utilidad. Bueno, muchísimas gracias Gastón, excelente realmente la clase. Ya en un ratito muy breve estamos arrancando con la próxima, que va a ser la profe Jimena Simari, con un curso de inglés. Hacemos el recambio de profe y seguimos en minutos más. Nos vemos. Gracias a todos, gracias.